No, old school. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Gabriela que me mandó los correos de invitación y en representación de Gabriela, por supuesto, a todos ustedes. Agradecer también a las autoridades de la universidad. Agradecer a que todos estén presentes acá a pesar de paros, movilizaciones y otras actividades complementarias a la formación universitaria. Y bueno, en realidad lo que realmente felicitarlos por el evento. Creo que es muy gratificante que los propios estudiantes se den el tiempo, la energía de hacer este tipo de charlas, conversas, y que podamos discutir de las cosas que nos interesan con una perspectiva, con distintas perspectivas, y conversando desde distintos lugares. Yo les voy a hablar de como tres grandes cosas, en realidad, más o menos. Espero no voy a controlar el tiempo porque solamente hablo mucho. Así que, para no hablar tanto, ya, entonces, lo primero, volvamos a nuestro curso de teoría de la administración pública. ¿Por qué empezamos a hablar de gerencia pública? De repente hay conceptos que se empiezan a utilizar y no hay ninguna, y se empiezan, junto con utilizar, se empiezan a asumir y no existe una reflexión adecuada para explicar ahí. Y no hay una reflexión adecuada o una relación adecuada con los conceptos que explican esos temas. Gerencia pública es un concepto nuevo, no se ha ocupado siempre. Y eso nos lleva necesariamente a entenderlo en un contexto teórico particular. Cuando Weber hablaba de burocracia no hablaba del gerente público, hablaba del burócrata, ¿cierto? Y ese concepto, esa categoría es diferente a la de gerente público. ¿Por qué empezamos a hablar de gerente público en el último tiempo? Bueno, principalmente porque a partir de fines de los 80, comienzos de los 90, más bien dicho durante los 80, empezamos a hablar de un paradigma gerencialista que trae una serie de conceptos que no estaban en el ámbito de la administración pública, los empieza a utilizar y empieza a expresarse en distintos conceptos y en distintas teorías y en distintas visiones que antes no existían. Y por eso hablamos entonces que empezamos a asumir, a reconocer un nuevo paradigma desde el punto de vista de la gestión pública, y que es el paradigma que me imagino ustedes lo han visto más de alguna oportunidad, que es la nueva gestión pública. Pero esa cuestión que nos resulta tan simple, bueno, no era tan así hace mucho tiempo. Son conceptos nuevos que se empiezan a instalar y que al generarse estos nuevos conceptos, al llegar a este espacio de lo público, generan choque, generan una colisión, entonces lo que se llama un decoupling, vale decir, un desacople entre una teoría, un paradigma previo y el actual. Entonces, cuando hablamos de gerente público, es razonable que alguna gente se siente incómodo, que diga, no, acá no hay gerentes, acá hay directivos públicos, acá hay funcionarios públicos de primer nivel, o lo que ustedes quieran. Y eso nos genera una tensión, porque, como les digo, para alguna gente, naturalmente, que provienen de formaciones más tradicionales, burocráticas, el concepto de gerente es necesariamente un concepto más bien privado. Pero, con el tiempo, necesariamente estos conceptos de gerente público se han ido adecuando, se ha ido desarrollando una teoría en torno a ellos, y estos conceptos se empiezan a adecuar, a precisar en el espacio donde los ocupamos. Y en ese sentido, cuando empezamos a desarrollar el concepto de valor público, particularmente a partir del trabajo de Moore en adelante, la idea de un gerente público o un directivo público, independiente de cómo ustedes lo quieran llamar, empieza a cobrar relevancia. ¿Por qué? Porque se les diferencia de las acciones y el rol que deben cumplir los distintos actores dentro de la organización. Entonces, diferenciamos la persona que está en la cúspide, o aquellos que están en la cúspide, del resto de los funcionarios, asignándole una expectativa diferente. Y en ese sentido, y por eso es relevante hacer necesariamente esa disquisición, esa reflexión, porque, como les digo, teóricamente el concepto de la dirección pública no se ubica fácilmente en los marcos teóricos previos. Ahora,
yo creo que cuando hablamos de dirección pública, gerencia pública, vale decir, hablamos de la cúspide de las organizaciones públicas, necesariamente estamos en torno a tres discusiones, llamamos las discusiones teóricas esenciales. Primero, el tema de la motivación. El directivo público, o el gerente público, como ustedes le quieren llamar, cumple un rol esencial dentro de la organización para definir los marcos de motivación y de compromiso con la organización. El directivo público es aquella persona que debe tratar de aportar en darle el sentido a la organización. Muchas gracias. En darle el sentido a la organización y por lo tanto debe trabajar regularmente para que aquel funcionario que forma parte de la organización entienda por qué está haciendo lo que está haciendo. Y esa es una labor esencial del directivo público. El directivo público no solamente, como bien nos contaba Diego, no solamente tiene que estar respondiendo correo electrónico, sentado en una oficina, sino también debe hacer un trabajo regular y constante con su funcionario, con la gente con la que trabaja, para que entiendan el sentido de la organización. Y esa labor es muy compleja, muy difícil, pero es esencial para que la gente entienda el por qué está trabajando. Y eso nos lleva a entender que en la función pública las personas son un elemento fundamental. En la función pública, en el sector público, los recursos son muy escasos. Y cuando no hay plata, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, tienen que las fuerzas de quienes forman parte de esa organización se tienen que aunar para lograr los objetivos. La constante de las organizaciones públicas no es las que sobre la plata, sino que falta la plata. Y para que esos recursos escasos se utilicen de buena manera, ¿quién es al que tenemos que ver como el actor principal para que todos junten sus fuerzas para el logro del objetivo? Principalmente el directivo público. Es una exigencia que se tiene que hacer. A mi juicio también, en ese contexto, el directivo público, y les cuento que dentro de las investigaciones que me ha tocado llevar, una de las ha sido sobre los temas de cómo las organizaciones públicas chilenas enfrentan los temas éticos. Y es impresionante lo relevante que es para el funcionario público medio, para todos los funcionarios públicos, lo que hace o no hace el directivo de su organización. Si un directivo empieza a relajarse en términos de controles, en términos de práctica, el ambiente ético de esa organización empieza a declinar y puede pasar cualquier cosa. Si el directivo público o la directiva pública de una organización es una persona proba, que respeta a su gente, que es transparente, eso necesariamente se proyecta en el resto de la organización y genera un ambiente ético mucho más proclive a que la gente se comporte adecuadamente y no que salten y realicen cosas reñidas con la moralidad y la ética. Entonces, ahí yo creo que cuando hablamos de gerencia pública, de dirección pública, yo creo que el tema de la motivación es uno de los temas que la literatura releva de manera muy relevante, muy importante. También el segundo elemento es que cuando hablamos de directivo público, y bueno, y Diego también ya lo presentó, uno de los temas fundamentales es esta idea de la coordinación intersectorial. La complejidad de los problemas públicos no está aparejada, no ha permitido que los aparatos públicos se adecúen a esa complejidad. Nosotros seguimos teniendo ministerios, servicios, como comportamientos estancos, pero la realidad es mucho más dinámica. Los problemas son mucho más intersectoriales. Lo que estamos viendo ahora con el tema de la infancia, ¿cierto? Que vemos que tenemos una institución como Sename que no tiene recursos, que hace las cosas mal, que todo el mundo le dice que está haciendo las cosas mal, pero seguimos pensando, no, el tema de la infancia es solo un tema de Sename y de nadie más. Bueno, eso claramente es una respuesta del siglo XIX, no una respuesta del siglo XXI. El tema de la infancia es un tema de todo el Estado. Todos los ministerios y servicios deben cooperar, colaborar con esa función. Pero ¿cuál es el tema? Es que seguimos estructurando el Estado a partir de estos comportamientos estancos y esas fórmulas claramente no resuelven los problemas y las hacen, incluso pueden llegar a hacerlas más difíciles de resolver. Y el último elemento, el desafío teórico que a mi juicio plantea, tanto para el liderazgo y para la implementación de políticas públicas, la gerencia pública, es el tema con la ciudadanía. El directivo público el o la directivo público es la cara de la organización.
Entonces, es la persona que debe interactuar necesariamente con los ciudadanos, con quienes son los beneficiarios, los usuarios, los receptores de las acciones. Y ese rol es tremendamente crucial. ¿Cómo logramos que el CERNAC interactúe con las asociaciones de consumidores? ¿Cómo logramos que haya una interacción entre las empresas del sector eléctrico con la superintendencia de servicios eléctricos? ¿Qué sé yo? Esa interacción necesariamente debe hacerse institucional, por cierto, pero el rol del directivo público en eso es clave, es crucial. Y no solo con la señora Juanita, digamos, sino que el directivo público debe interactuar con todos aquellos que están interesados con el quehacer de esa organización. Y por cierto, en esa línea de razonamiento está el tema de cómo generar estas alianzas con los actores de distintos ámbitos que permitan la resolución de los problemas públicos. Amigos, esos son los tres desafíos teóricos: la motivación, la coordinación y la relación con la ciudadanía. Cuando hablamos del directivo público, esos son los tres ámbitos que a mi juicio teóricamente son los mayores desafíos. Pero siguiendo con lo que nos plantea el profesor Duque, llevemos esta discusión de los altos directivos públicos y altos gerentes públicos a la realidad chilena. ¿Qué pasa en Chile con esto? Y bueno, más allá de lo que nos empezó a adelantar un poco Diego al respecto. El tema en Chile es básicamente la politización. O sea, la gran discusión sobre la alta dirección pública es cómo resolvemos el tema de la politización. En Chile tenemos una fórmula que tiene dos componentes: el mérito y la confianza. Y lamentablemente, nosotros cuando vemos que los altos directivos públicos duran 2,6 meses, 2,6 años en sus cargos, claramente ahí hay un tema que da cuenta de que estamos gastando muchos recursos en seleccionar gente con mérito, y algunos no tanto, pero en general con mérito, pero cuando no hay confianza, esa persona sale. Pero es interesante que no solo la gente, los altos directivos públicos están saliendo porque no tienen la confianza del gobierno, sino que también hay muchos directivos públicos que están saliendo porque el panorama que se encuentran al llegar a la organización es tan complejo que no duran un mes tratando de lidiar con la organización. Se cansan, se aburren y se van. ¿Por qué? Porque las organizaciones son complejas, las organizaciones han vivido, tienen trauma, y que una persona de la nada llegue a asumir un cargo claramente no es el mejor de los escenarios. Entonces, se ve como la alta dirección pública en Chile ha sido una buena solución para incrementar el mérito en algunos niveles jerárquicos, particularmente el segundo nivel, pero el componente de confianza ha tenido muchísimo todo este proceso. Y por más que se hagan esfuerzos para esto, sigue habiendo un alto nivel de inestabilidad. Pero ¿de qué impacto tiene la politización en la alta dirección pública en Chile, la alta gerencia pública en Chile? Bueno, uno, que el discurso al mérito se quiere. O sea, si nosotros hacemos concursos de ingreso a la institución A, a la B o C, y hacemos concursos de mérito para la gente de contrata, la gente de planta, hacemos incluso concursos de oposición de antecedentes para los honorarios, y generamos una condición de mérito a muchos niveles, pero finalmente vemos que hay un cambio de gobierno y se echan a todas las autoridades superiores. Ese discurso del mérito se transforma en un discurso vacío. Entonces, las organizaciones hacen los esfuerzos por incrementar los niveles de meritocracia, pero se produce una desintonía ahí. Y el otro gran problema que ocurre también con el de la politización es lo que a mi juicio yo llamo el síndrome del mundo parte conmigo, ¿vale? Es decir, el directivo o la directiva que es elegido cree que las organizaciones no tienen historia y que las organizaciones partieron con él o con ella. ¿Y eso qué significa? Bueno, que perdemos todo el aprendizaje organizacional de esas instituciones, que perdemos todos los costos, todo lo que se ha hecho y lo dejamos de lado, y creemos que el directivo público o la directiva pública cree que la solución que ha planteado es la mejor solución, y a pesar de que alguien le puede decir que eso que esa persona está haciendo ya se hizo. Entonces, esa falta de aprendizaje organizacional es un costo altísimo para la organización, que se traduce no solo en recursos, sino que también tiene un impacto fuertísimo en el ánimo de la organización.
¿cierto? Si nosotros estamos viendo cómo un directivo público está cometiendo el mismo error que se cometió hace 2 o 3 años, bueno, los funcionarios, la gente de esa organización se desconecta, ¿cierto? Pierde la motivación, se desliga emocional efectivamente con esa organización. Entonces el tema de la politización tiene muchos impactos, no solo un tema de estabilidad directiva, sino que proyecta un impacto altísimo en la organización, y claramente eso es un tema que se tiene que abordar de manera mucho más sistemática. El otro gran desafío de la gestión pública en Chile y de la alta dirección pública en Chile, a mi juicio, pasa por los temas de medición. Nosotros en Chile tenemos distintos, y ustedes lo han visto en sus distintos cursos, tenemos los convenios de ADP, tenemos los PMG, tenemos los convenios de desempeño colectivo, tenemos el formulario H, tenemos una colección de indicadores de control de gestión. Y muchas veces estos indicadores no conversan. Entonces, a veces incluso se reportan cosas diferentes, se buscan cosas diferentes a pesar de que todo debería estar más o menos organizado y con una coherencia. En el caso chileno, eso es realmente gravitante porque una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema de televisión pública es el tema de los convenios de desempeño. Los convenios de desempeño, que supuestamente es el contrato que yo como autoridad elegida tengo con mi superior, ¿cierto? Ese convenio no se ha transformado realmente en un mecanismo de medición que gatille el proceso de mejora. En la alta dirección pública en Chile también yo creo que una de las grandes discusiones que se está dando, y particularmente a propósito de la lenta reforma de la descentralización, es cómo entender o cómo incorporar lo local y lo subnacional en la alta dirección pública. Vale decir, es lo mismo un directivo público de esta región que un directivo público de Santiago, un directivo público de Punta Arenas, es lo mismo, ¿hay algún rasgo diferente? Eso nunca se ha discutido, nunca se ha hablado. Siempre se ha pensado en el directivo público chileno, como si Chile fuera uno. Y claramente esa realidad subnacional y regional nunca se ha incorporado, y no me cabe duda, y eso es lo que está pasando. A propósito de los cambios, del cambio de la creación del gobernador regional y todo lo que se está pensando para la nueva descentralización, eso va a tener necesariamente un impacto real en muchos servicios que antes tenían un rango nacional y ahora van a ser a nivel solamente regional. ¿Estoy bien? Sí. A propósito, otro de los temas que a mi juicio en la administración pública chilena está cada vez más presente y va a ser cada vez más concreto es el tema de la diversidad. Cómo entender una gestión pública más diversa. Cuando el registro civil incorpora el mapudungún en la señalética, ¿cierto? Bueno, eso pudiese ser medio anecdótico, pero cuando eso se traduce en prácticas de gestión diferentes, ¿cierto? Necesariamente eso debe ser gestionado, debe ser pensado con una visión mucho más global. El modelo burocrático tradicional pensaba en la homogeneidad, pensaban que todos éramos iguales, pensábamos que se tenía que definir procesos aplicables a todos los espacios, a toda la lógica. Pero claramente, de un tiempo a esta parte, se valora la diferencia, se valora la particularidad, y eso necesariamente choca con los patrones normales y tradicionales del modelo burocrático. ¿Cómo se hace ese espacio? ¿Cómo se incorpora esa diversidad en la gestión pública? También es uno de los temas que en la actualidad cobra mucha relevancia. Y lo último, en mi juicio, la administración pública chilena, en la alta dirección pública chilena, yo creo que estamos muy al debe en los temas de ética. Vale decir, cómo el directivo público se transforma en un actor para tener una gestión pública más ética, más transparente también. Es bien interesante los estudios que hace regularmente el Consejo para la Transparencia, y ahí se los recomiendo en la página web del Consejo para la Transparencia, tiene muchísima información. Y uno de ellos es el estudio que hace sobre transparencia a funcionarios públicos. Y de un tiempo a esta parte se ve cómo los propios funcionarios públicos tienen una visión muy negativa y muy poco
funcional respecto a la transparencia. Consideran que la transparencia es un cacho, un problema. Imagínense que cualquier persona me pida que les tenga que entregar un informe de cualquier cosa sin yo entender por qué me lo pide. Entonces, lo que socialmente es muy bueno, muy poderoso, que nuestra administración pública sea transparente, difunda, entregue información. Claramente, desde el punto de vista del funcionario, se transforma en un cacho, en una carga extra, ¿cierto? Nosotros hemos hecho más de alguna capacitación, algunas actividades donde los mismos funcionarios públicos dicen, bueno, yo trabajo de lunes a jueves, trabajo mi pega y el viernes lo digo a resolver problemas de transparencia. Y claramente eso no puede ser, ¿cierto? Se entiende como un problema más que como un elemento fundamental. Entonces yo creo que la dirección pública en Chile está marcada por estos 4 o 5 temas y que se espera que el nuevo proyecto de ley, que va a cambiar bastantes cosas del sistema actual, permita que haya menos politización, que haya más estabilidad y que realmente el mérito sea el lenguaje con el que empecemos a hablar mucho más en la administración pública chilena. Y yo quería cerrar la presentación con, esta es una escuela de administración pública. Yo soy ex director de la Escuela de Administración Pública de la Chile y ahora soy presidente de la Red Interamericana de Escuelas Formadoras de Administración Pública. Y me preocupa mucho la formación, cómo formamos a los futuros directivos públicos. Y un poco tomando lo que ya se mencionó, yo diría, a mi juicio, hay 3 grandes preguntas respecto de cómo son desafíos, son cuestiones muy esenciales que tenemos que preguntarnos las escuelas de administración pública. La primera es, ¿a dónde estamos apuntando? O sea, nosotros estamos formando directivos públicos, estamos formando a quién. Una vez nos visitó un profesor español y que nos decía cómo nosotros en Chile formamos directivos públicos. Esa es nuestra definición. Y este profesor español decía, pero ¿cómo ustedes pueden asegurar que forman directivos públicos? Porque el ser directivo público tú no lo puedes asegurar. No una obligación, no es un elemento de que tú salgas de una carrera y seas directivo público el otro día. El directivo público se forma en el desarrollo de su carrera para llegar en algún momento a la cúspide. Y cuestión que, por lo menos en el caso español, tiene mucho sentido. En el caso de nosotros, y a partir de lo que también ya se comentó en el momento de las preguntas, yo creo que nosotros tenemos que seguir apuntando a eso. Nosotros tenemos que seguir pensando que nuestros estudiantes y ustedes van a dirigir las organizaciones públicas. Eso es lo que tenemos que apuntar. Pero también tenemos que entender que hay vicisitudes, hay traumas organizacionales que impiden que mucha gente muy bien formada llegue a esas cúspides. Y como ya lo decíamos, uno de los principales traumas es el trauma de la politización. O sea, no puede ser que para acceder a un cargo tengas que tener una militancia política, ¿cierto? Y eso es lo que alguna gente dice, bueno, yo estoy en administración pública, pero además milito en el partido XXX, pero no da ninguno. Y ahí me voy a asegurar una pega. Y claramente eso desde el punto de vista de la esencia de nosotros como formadores administradores públicos va en contra de nuestro proyecto, es fundamental. Todos tenemos derecho a tener nuestras opciones políticas, ¿cierto? Pero hay un espacio de la carrera funcionaria, del desarrollo, que no puede estar sujeto necesariamente a esas vicisitudes. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir apuntando a formar directivos públicos. Durante un buen tiempo eso va a ser muy difícil. Lo más probable es que el 1% de nuestros directivos, de nuestros egresados de acá de la Universidad de los Lagos, de la Chile, donde sea, sean directivos públicos, pero tenemos que apuntar a esa formación y darles todos los elementos necesarios para que, ejerciendo la labor profesional con un tiempo, estén equipados para cumplir esa función. Pero eso nos llega también a un segundo punto, ¿cuáles son las prácticas adecuadas? ¿Cuáles son las prácticas docentes adecuadas para eso? La clase, digamos, tradicional del profe o la profe frente a un grupo de 20, 30, 40 alumnos, ¿cierto? Es el mecanismo más adecuado, como el que estamos haciendo ahora, para formar los futuros directivos públicos. Yo creo que tiene que haber eso, pero también tiene que haber otra cosa.
Y lamentablemente en las carreras de administración pública nos ha costado muchísimo ajustarnos a las nuevas prácticas, al aprendizaje basado en problemas, al aprendizaje de servicio, al estudio de casos, todas esas metodologías diferentes, ¿cierto?, que tienen mucha relevancia y mucha pertinencia, nos ha costado mucho adoptarlas. Y una revisión somera de las mallas en general en Chile tiende más bien a una enseñanza más bien tradicional. Ahora, ¿qué ocurre? Es que cuando empezamos a hacer los cambios, tampoco tenemos todos los recursos para hacerlo. Entonces, a veces nos lanzamos y decimos, ok, vamos a hacer aprendizaje de servicio, pero para hacer aprendizaje de servicio se requiere una infraestructura técnica adecuada, significa recursos para que la gente pueda salir, significa alianzas con socios comunitarios, significa una serie de cosas que muchas veces las unidades académicas no tienen. Y eso nos lleva finalmente a la última gran discusión. Bueno, nuestra formación debe estar basada en conocimientos, en competencias, en destrezas, en habilidades. ¿Cómo enseñamos la habilidad de plata? ¿Cómo enseñamos la comunicación efectiva, ¿cierto? ¿Cómo enseñamos liderazgo, ¿cierto? Esas grandes temáticas que nosotros sabemos que son esenciales para el ejercicio de un administrador público. Bueno, yo si te hago una clase de liderazgo, yo no aseguro que tú seas un líder, ¿cierto? Pero si hago una serie de talleres, de acciones durante los 5 años para que potencies tu liderazgo, lo más probable es que a lo mejor sí te equipo de mejor manera para ejercer ese liderazgo. Entonces, a propósito del proceso de acreditación, de autoevaluación, que están viendo ustedes, ¿cierto? Yo creo que es el cómo y qué es lo que se enseña es una tremenda discusión y que tenemos que acercarnos mucho más a las distintas escuelas de administración pública para compartir los éxitos y los fracasos y demostrar que yo creo que en la administración pública en Chile se enseña, se están empezando a innovar, se están empezando a hacer cosas diferentes. Y lo interesante es apoyarnos entre nosotros para que esas prácticas y esas cosas que salen bien se repliquen y las cosas que salen mal no se repliquen. Y finalmente van a tratar de tener mejores administradores públicos y administradoras públicas para lo más básico que nuestra carrera es para que haya una mejor sociedad en Chile, punto. No hay ni más ni menos que eso. Así que si lo hacemos mejor, alguien va a estar mejor el día de mañana. Muchas gracias.